su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Hay que hacer algo. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. 11 minutos para alcanzar las 12 del mediodía y comenzamos ya en Radio Buñol con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde nuestro compañero José Guerrero y María Jesús nos acercarán la actualidad desde un punto de vista diferente. Recordamos a la audiencia que puede participar en este espacio llamando al 96 250 4508 y, como siempre, previa identificación y desde el respeto, pueden acercar cualquier postura a nuestros compañeros. Le damos paso ya. José Guerrero, María Jesús, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, Raúl y toda la audiencia, nuestra querida audiencia. Muy buenas tardes, María Jesús. Hola. Y una vez más, gracias por estar aquí. Oh, no, a vosotros. Guardando el fuerte. Yo vengo a hacer terapia, ya lo sabes. Yo también, no te creas, yo también. Bueno, pues nada, aquí estamos un jueves más, ya el jueves previo a las fiestas de Buñol. La gente supongo que ya está pensando en fiesta. Lo cual, por una parte, no es malo, porque te permite evadirte un poco de los problemas de cada día. Pero por otra parte, jolín, yo veo ahora, por ejemplo, a veces la deriva que está haciendo otra vez la televisión pública valenciana, desde que el PP metió a aquel, no recuerdo el nombre, para controlarla otra vez, ¿no? Ya se cargó Canal Nou en su día, ya convirtió Canal Nou en una televisión al su servicio, ¿vale? Y el otro día viendo los informativos de lo que pretenden ser informativos. Sí, que hasta hace nada estaban bien. Hemos vuelto a las procesiones y a las fiestas. Y toros. Y toros y, en fin. Uh-huh. No sé yo qué tipo de interés informativo para un informativo, o lo que creo yo que debe ser un informativo, pues hablar de fiestas de aquí, fiestas de allá. También te digo que los informativos, o lo que pretenden ser informativos de otras cadenas de televisión, son iguales o peores, ¿vale? Pero esperas, claro, pero esperas algo, aquí, claro. Dices, bueno, pues que digan algo, información de aquí, de la región, ¿no? Y bueno, algo hay, pero la verdad que lo que hasta hace un año o así eran unos informativos que se podían más o menos escuchar con sus cosas y sus mierdas, como todos. Pero ahora ya hay una deriva claramente a algo ya muy... que suena mucho a lo que en su día fue la degeneración de Canal Nou. Uh-huh. Esperemos que no acabe teniendo el final que tuvo Canal Nou, que es una porra de enchufados que metieron ahí y un medio de comunicación al servicio de la propaganda del Partido Popular para acabar liquidándolo. Sí. Bueno, de sopetón, de mala manera y, en fin, habiendo gastado una millonada de dinero público ahí, ¿no? Pero no sé, tiene toda la pinta que va a acabar igual. Ojalá me equivoque. Uh-huh. Esto lo digo porque... ¿Por qué venía todo esto? Porque estamos en fiestas. Ah, sí, porque, claro, con ambiente. Claro, parece como que no pasa nada, ¿no? Alrededor primero de tu barrio, de tu calle, de tu pueblo, de tu ciudad o del mundo, nada menos. Del mundo, y están pasando un montón de cosas y, bueno, pues por eso estamos aquí, ¿no?
Así Para que, recordar aquí eso. así que al nada, personal. un saludo muy cariñoso a todas esas personas que después de 14 años siguen ahí escuchándonos, a aquellas que nos escucharon, que por desgracia ya no están entre nosotras, a las que se han ido incorporando y también muy especialmente a las que nos escuchan en diferido. Luego hablaremos Que de la lo palabra tienen, diferido, que lo tienen. que tiene una cosa muy chocante, ¿no? En la política actual, lo del tema del diferido. Pero sí, muchas gracias a las personas que nos escuchan en iVoox y en YouTube y que ocupan un rato de su tiempo pues para escuchar este humilde programa. Así que, de verdad, muchas gracias por estar ahí. Ujú. Y nada, pues vamos a que sepáis lo que se dice siempre, que sepáis que si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Y no Efectivamente. sabéis hasta qué punto sois importantes. Efectivamente. Ya, Bueno. yo tenía algo sobre fiesta. ¿Recuerdas que en el último programa estuvimos hablando de reivindicar la cultura en Palestina? No sé si ibas a Sí. hablar hoy de sí. Palestina. Pues entonces una cosa así muy ligera, muy festiva, porque se trata de San Jorge, que es muy apegado a nuestras costumbres. Tenemos Alcoy, tenemos el día del libro, y resulta que San Jorge nació en lo que en aquel momento se llamaba Siria-Palestina. Pues, La Siria histórica. la sí, Siria sí. histórica, La Siria histórica, la sí, sí, sí. herencia de los cananeos. Total. Cananeos, además, son la estirpe, ¿no? Los habitantes, los ciudadanos de esa tierra donde estaban juntos israelitas, los actuales israelitas, La judíos. tribu de los israelitas, no el pueblo ni la nación, No, ni nada, pero- la tribu, era una tribu. Exactamente, eran unos más, estaban mezclados. Exacto. De hecho ahí me llama la atención porque hubo unos estudios recientes, creo que del año pasado o del anterior, que hicieron esto con esto de la arqueología, que siguen los... ¿cómo se llama? La trayectoria del ADN, ¿vale? Y resulta que descubrieron que el ADN se había mantenido casi intocable, o en mucho, la herencia de esos primeros cananeos están concentrados en el Líbano. Fíjate. Fíjate, Sí, sí. con O sea, las es que la Siria expectativas. histórica, claro, luego, a partir del colonialismo, ¿no? Sobre todo de los imperios de británico, francés y demás, que se metieron el hocico ahí, como por Claro. toda África, ¿no? Pero estos son los que se repartieron los protectorados y todo esto, ¿no? A finales del 18, finales del 19, principios del 20. Ujú. Pero hasta que llegaron los países occidentales, ¿vale? Ujú. Europeos en este caso, allá había lo que tú No dices, sabía. la Siria histórica, que incluía no solo lo que ahora es el territorio de Siria, Ujú, ujú. que por cierto hay una parte ocupada Sí, por sí, Israel. Siria, Líbano, Palestina, Cisjordania, Cisjordania, todo eso. Jordania. Sí, sí. Jordania era de la Siria histórica también. Era enorme la Siria histórica. Claro. Enorme. Y además es nuestra cuna. Es que es Totalmente, nuestra cuna, ¿no? Totalmente. Cuna de la Menuda cultura- tenían, ¿eh? Menuda cultura. cultura y lo que han dejado, occidental. ¿eh? Sí, Lo sí. que han dejado los gobiernos. de Pues aquí mira, y muy de allá. curioso, San Jorge, ¿vale? Resulta que tienen al lado de Belén hay una aldea, bueno, supongo que en su tiempo sería ciudad, que se llama Alcadir, que quiere decir San Jorge. Y ahí tienen una iglesia, ¿no? Que es San Jorge, de San Jorge. Y celebraban San Jorge, pero ¿qué ha pasado? Que está ocupada. Está ocupada y ya no... Por cierto, que Belén es Palestina. Sí, sí. Belén es la Cisjordania ocupada. Sí, sí. Bueno, en realidad está todo ocupado. Es decir, hay un mapa por ahí que si la gente lo viera más a menudo, de cómo han ido pasando la Palestina del 48, cuando la ONU dijo que había que partir eso en 2 estados, y en fin. Y luego poco a poco con las distintas ocupaciones del 68, tal, hasta el día de hoy, que aquello ha sido reducido a pequeños bantustanes, ¿verdad? Y Sí, está sí, todo, sí, sí. en fin, No, y es- además, cómo está perfectamente estudiado para ir dividiendo y partiendo, porque Claro. lo que hacían era partir carretera, mostrar una carretera y dividir centros, ¿no? Centros de población. Como hicieron los afrikaners Exacto. con los negros sudafricanos, ¿no? Ir aislándolos, separándolos en Exacto. bantustanes,
hasta que lo dividieran todo y lo separaran todo y los echaran de allí. Afortunadamente, en esa ocasión, el resto del mundo se unió para boicotear a Sudáfrica, la aisló de tal manera económica y diplomáticamente, que a través de la lucha también, eso hay que decirlo, del Centro Nacional, ¿cómo era? La organización a la que pertenece Nelson Mandela, la lucha de Nelson Mandela, la liberación africana, se consiguió revertir esa situación y acabar con el apartheid, ¿no? Pero es exactamente lo mismo que está haciendo Israel. No, Israel está haciendo peor. Sí. Israel está cometiendo un genocidio y siempre hay que recordarlo. Por cierto, aplaudo la iniciativa que está teniendo, creo que es el Partido Comunista de Buñol, y está llenando de banderas el pueblo. A ver si se extiende a la comarca. Sí, de banderas y de pancartas. He visto bastantes banderas por ahí. Pancartas también en la Cuesta Roya para que de cara a la tomatina pues sea visible. Perfecto. Esto está muy bien. Muy bien. Así que, pues sí, es de agradecer. Pues sí. Pero lo de San Jorge, o sea, eso lo sabía, y además es que, fíjate, yo que soy una persona absolutamente agnóstica, no yo atea directamente. O atea, llámale como quieras, ¿no? Pero sí que es curioso, porque esto lo he escuchado a varios expertos, ¿no?, en Oriente Medio. Uno de los motivos que subyace, ¿no?, en la colonización de Palestina, ¿no?, por parte de Israel, y en que se permita eso, ¿verdad? Pero también en la invasión, la intervención de Estados Unidos en Irak, aquí y allá, en Siria, en todo Oriente Medio, ¿no? En todo Oriente Medio, el señalar a Irán como el eje del mal, y todas estas cosas, el Islam, ¿no? Todo el terrorismo islámico ha sido generado por las injerencias, de Estados Unidos y de los países occidentales. Han ido a por el petróleo y además han dicho, vamos a radicalizar a la gente de aquí para que estén divididas. Exactamente. Para que estén divididas, ¿vale? Sí. Lo aplican en todo, lo están aplicando en todos los sitios. Por eso mucha gente, no, es que los yihadistas, el terrorismo, todo eso lo hemos generado nosotros. A ver, no ni tú ni yo, ni la gente que nos escucha, pero los distintos gobiernos, ¿verdad? Claro. Con el expolio, con el latrocinio, con la provocación, con la clara división. Ahora te coloco este dictador, ahora armo a Saddam Hussein y después es el demonio y lo mato, ¿no? Sí. Con Gaddafi lo mismo. Le permitían todo hasta que dejaron de permitirlo, claro, y lo mataron, ¿no? Es decir, la historia de Oriente Medio es la historia de un drama absoluto para la gente que viven allí. Sí. Por eso... Independientemente de que ellos procesen una religión, que algunos no, ¿eh? Ahora, todo esto venía a lo que iba a explicar ahora. Tanto Siria, la Siria actual, como sobre todo la antigua, y la Palestina, uno de los objetivos es romper aquello, primero para que los judíos que sobran aquí, que se vayan allí, y encima que cumplan la función que nosotros queremos, que es controlar, ser el sheriff de esa zona, ¿verdad? Pero una de las funciones es romper la buena convivencia, claro, la buena convivencia que ha habido siempre históricamente en la Palestina histórica, antes en la Siria histórica, en donde convivían perfectamente todas las religiones. Aquí hemos hablado del judaísmo, del islam y del cristianismo, ¿no? Porque es que en Palestina, claro, hay una, no sé si esta que hablas tú u otra, me parece que era otra, de las iglesias, creo que era la segunda o la tercera iglesia más antigua del mundo. Sí, todas están localizadas, en Palestina, todas ahí, ¿vale? Sí. Entonces, en Palestina, de toda la vida, a pesar de que ahora están diciendo que si Hamás, que si son terroristas, yihadistas, no sé qué, tal, hasta que llegó Hamás, que por cierto fue financiado por Israel. Sí. Por Israel, por Qatar y por Israel, claro, con el objetivo de dividir a los palestinos, claro, de desestabilizar. Estaba la OLP, ¿vale? Claro, pero hasta que llegó Hamás, en sí, Palestina convivían perfectamente cristianos, judíos
y musulmanes y otras religiones un poco más minoritarias como los, ¿cómo se llama? Los coptos, los... Sí, ortodoxos. Sí, pero un montón. Sí. Es que hay una diversidad religiosa ahí brutal y todos convivían perfectamente hasta hace no muchas décadas y sobre todo antiguamente. Y eso Occidente no lo podía tolerar, porque Occidente lo que quiere es enfrentamiento. Claro, bueno, es que quiere conquistar. Claro, y con el pretexto de el Islam es el demonio y son terroristas, pues los hacemos a todos islamistas. Y la convivencia que ha habido siempre nos la cargamos. Claro, y encima radicalizan y es como un círculo, ¿no? Que se va, Totalmente. se va alimentando. A ver de dónde vino el atentado de Madrid, ¿de dónde vino? Sí, pues de la intervención de España, de que España fue un aliado de Estados Unidos a la invasión de Irak. Sí, pero Vino no, por eso. pero no aprendemos, ¿eh? No, y los atentados del metro de Londres también pasaron por eso, porque el señor, uy, ahora no me acuerdo el nombre, el primer ministro Tony Blair, el infame Tony Blair, hizo lo mismo que el señor Aznar. Sí. Bajo una mentira, se alió con los criminales de Estados Unidos que con el pretexto de una mentira, que luego se demostró, sabía que era mentira, claro. Pero bueno, luego al final ellos mismos reconocieron que era mentira, pero Aznar ni siquiera se bajó del burro, ¿eh? No. De los tres, siguen. Aznar no se ha bajado del burro. Si los deja, siguen. Pero bajo una mentira entraron allí y las víctimas iraquíes se cuentan por centenares de miles. Las burradas que se hicieron. Centenares de miles de personas. Claro, eso entró. Pasa que eso hace 20 años claro. Y nadie habla de eso ya. Bueno, eso todavía siguen las consecuencias y de hecho hay gente, por ejemplo, me llama la atención el Jeffrey Sachs, que era un neoliberal de la escuela de Chicago, que intervino en todas las invasiones, ¿no?, neoliberales en los países, incluso en Rusia. Después fue asesor. Sí, bueno, es que fue asesor cuando ahí, fue en Polonia, eso. Está fuera, cada vez está más crítico con el neoliberalismo, justamente a partir, primero por Rusia, porque consideró que era una traición lo que se había hecho a Gorbachov y que se había desparramado demasiado la cosa con Yeltsin, pero una de las cosas es los salvajismos que se estaban haciendo en Irak, o sea que Irak ha sido uno de los centros en los que muchos de estos neoliberales que defendían a capa y espada, ¿no?, la teoría, pues están recomponiéndose. Claro, es que y revisando el modus operandi un poco de Estados Unidos y ahora de su protegido Israel es invadir un país, ocuparlo, extraer todos los recursos que pueda, destruirlo y luego sacarle las entrañas con empresas contratistas para, dicen ellos, reconstruirlo. Pero claro, que ganen las empresas estadounidenses con esa reconstrucción a precio de oro. ¿Y no te sugiere que es un paso el que estamos dando Europa, lo que está pasando ahora con el rearme, con lo de la guerra de Ucrania, con lo de todo esto, ¿no? Es como un paso más, Pero ahora es peor. Porque ahora, el otro día escuchaba... Va mejorando el sistema van afinando. Sí. Ahora es peor. Esta semana escuchaba que Estados Unidos, en esta cumbre que se supone que ha tenido Donald Trump con el Putin y demás, en fin. Y otra vez, la foto de en Europa, la que no sale la Unión Europea para nada, ni cuenta, ni pincha, ni corta. Pero a partir de ahí ha salido un compromiso de Estados Unidos que va a otorgar armamento, va a vender armamento a Ucrania por valor de 90.000 millones de dólares, ¿vale? Pero ¿quién lo va a pagar? Lo paga la Unión Europea. Naturalmente. Europagafantas. Pero además se queda el 10% Trump, ¿vale? Se queda el 10%. Hay una comisión, o sea, las empresas ganan, sí, y nosotros estamos, nuestros representantes son así. Trump dice, yo no quiero la guerra, dice, un día dice que no, otro día que sí, otro día dice que quiere un alto el fuego, ya dice que no, que quiere un tratado de paz, dice. Pero mientras tanto... Dice, toma 90.000 millones de dólares en armas, pero lo pagáis vosotros. Claro que sí. Claro, porque Ucrania no tiene nada.
y yo no voy a soltar más dinero. Lo pagáis vosotros, pagafantas, europagafantas. Sí, sí, sí. Es alucinante. Pero encima no cuento con vosotros para las compensaciones de paz. Efectivamente. Vosotros sois unos mierdas que solo estáis ahí para pagar. Para pagar. Pero al final de todo, ¿quién va a pagar? Porque, bien, que se traten de mierdas entre ellos, a mí me da igual. Pero ¿quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar nosotros, ¿no? De hecho, ahora tenemos un ejemplo bastante fuerte, ¿no? Lo que ha pasado con los incendios. ¿Sabes? Exactamente. Esas retiradas de partidas que nos están invirtiendo en incendios, pues cada vez van a ser menos. Yo lo veo peor, exacto, por lo que tú dices. Cada vez van a ser menos en unas cosas que estaban ya bajo mínimos. Es decir, los gobiernos del Partido Popular, especialmente, habían ido recortando en sus gobiernos, recortando o simplemente no queriendo implementar nada. Nada de presupuesto autonómico, nada para prevención de incendios. Sí, es decir, por ejemplo, en Castilla y León, que es donde más incendios está habiendo este verano. Toquemos madera, además, porque tenemos... Toquemos madera porque el verano no acaba aún. Pero hace 2 años se quemó la Sierra de la Culebra, ¿vale? Un auténtico drama. Sí. Creo que, corrígeme, que fue una barbaridad, entre 40 y 50.000 hectáreas lo que se quemó. Una burrada. Una burrada, ¿vale? Pues bueno, a partir de ahí, antes del incendio de la Culebra, no, fue en 2022, ahora que digo, han pasado 3 años ya. En 2022, pues bueno, a raíz del gran incendio aquel, en el Parlamento de Castilla y León, hubo una propuesta para hacer una ley integral de prevención de incendios y dotar tal. No salió a favor. Votaron en contra el PP, después de haberse quemado 50.000 hectáreas, ¿eh? Votó en contra el PP y Vox. Pero Vox, ¿sabes por qué dijo que había votado en contra? Agárrate los machos. Cualquier salvajada. Votó en contra porque el proyecto de ley decía las palabras bomberos y bomberas. Era eso. Ojo, Ojo que la cosa era grave, Uh-huh. Pues votó en contra porque estaba en contra de que en la ley hacía referencia a los bomberos, pero también a las bomberas. Y eso este era es el nivel. Sí, eso. Este es el nivel que tenemos. Claro, no se aprobó nada. Si no se aprueba nada, no se mete más dinero en algo que no está aprobado y que no existe, ¿verdad? Uh-huh. En ese año, en donde se quemó la Sierra de la Culebra, el incendio se declaró en junio, en el mes de junio, ¿vale? Ese año fue terrible, igual que está siendo sí. el 22. Mucho calor, muchas olas que empezaron en mayo, en fin. Y ese incendio se declaró en junio. Claro, la temporada para los que mandan allí, la temporada de verano, el consejero de aquel momento, no sé si es el mismo, dijo que el verano empezaba el 1 de julio, que antes de eso no había verano ni había nada, ¿no? Porque esto lo niegan todo. Y claro, había solo un 30% de dispositivo. Uh-huh. Venían de olas de calor en el mes de mayo, parte del mes de junio, que es cuando al final se prendió fuego, y ahí solo había un 30% de lo que normalmente hay en un verano. Claro, ¿cómo iban a pagar eso? Claro. No iban a pagar nada. Claro. Sí, bueno, de datos podemos sacar, luego nos centraremos en nuestra querida comunidad. Pero las condiciones en las que se están moviendo los bomberos, las brigadas forestales, primero porque no se les reconoce, o sea, están contratados como peones de extinción o una figura algo parecido a eso, ¿no? Y les pagan, claro, lo justo, pero es que además están contratados 4 meses y algunos que pueden oscilar. El resto del tiempo no se les contrata, claro, ¿no? Y por eso, como no hay una seguridad, por muchos no repiten. Al no repetir, y no hay profesionalización. Cuando los incendios se están haciendo cada vez más sofisticados, en los que tienes que conocer mejor cómo controlar los fuegos, cómo eso, resulta que están eliminando a toda la gente que podría ir sabiendo cada vez más, ir conociendo. Esto, además, quiero contarlo porque es que durante toda esta semana he estado pensando en esto, ¿no? En el tema de los presupuestos, y yo recuerdo a un familiar mío que siempre estaba protestando, estaba pagando este servicio a domicilio, que te llaman de vez en cuando,
de atención a domicilio, Ujú. ¿vale? A las personas no dependientes, pero Pero sí. que están ahí. Entonces siempre estaba protestando porque realmente nunca estaba haciendo uso de ese servicio. Y nosotros le decíamos, vamos a ver, es que es el dinero mejor pagado, porque cuando lo necesites estará ahí. Pues exactamente durante toda esta semana he estado pensando en lo mismo. O sea, vamos a ver, estamos escatimando dinero en esa prevención, en esa profesionalización de los bomberos, de las brigadas forestales, y resulta que cuando los hemos necesitado no han podido, porque hemos escatimado en Claro. esos recursos. Así que qué mejor inversión que mantener, pues eso, una flota de brigadistas que estén ahí y que el resto de tiempo no es mejor que no actúen sobre incendios, claro. pero también es bueno que se formen el resto de tiempo, ¿vale? Para evitar o controlar los posibles incendios que luego les pueden venir, ¿no? Bueno, claro, el tema de los incendios aquí además es muy Sí, nos porque además nos aquí, atañe mucho y tanto, muy porque aquí directamente. el Mediterráneo siempre ha sido una zona de mucho riesgo de incendios. Aquí los hemos tenido muy gordos. El último gran incendio fue en 2012, que parece que hace tiempo ya, pero bueno, solo hace 13 años, y se quemaron allí entre Cortes de Pallars, Macastre, Sí. Yatoba. A punto estuvo de llegar a la central nuclear de Cofrentes. El fuego, ¿no? Luego Sí, ahora ha habido otro por Teresa, ¿no? De Cofrentes, que pudieron... Exactamente, Sí, hubo sí, otro que también también ahí. estaba pendiente, digo, lo tienen ahí Sí, también sí, otra sí. vez. Y fue terrible. Yo recuerdo desde aquí se veía todo aquello incendiado desde Buñol, y yo decía, sí, es que parece que lo tenemos muy cerca. Sí, sí. Muy cerca. Y es una zona de mucho riesgo. Yo, por ejemplo, que ahora estoy en el monte, ahí en la Legua, un poco antes de llegar a Ventamina, claro, subes el portillo y ves en la parte izquierda, justo a la parte izquierda del viaducto, hay una zona de pinar preciosa, pero Que muy está- poblada, sí. muy poblada, ¿no? Ujú. Y dices, y eso está muy cerca del pueblo, muy cerca. Dices, es que aquí una chispita que prenda, se arma una de San Quintín. Y Sí, eso que esa sí, zona, sí. incluso un poco más para adelante, la Sierra Cabrera y demás, todo eso ya se ha quemado varias veces, ¿no? Pero sí que esta zona justo al lado del viaducto, ostras, yo lo veo y digo, madre mía, Es que está al lado, sí, sí. madre mía. Pues sí, lo han estado padeciendo muchísimos pueblos que lo han tenido en casa, ¿no? Prácticamente. Sí. Han tenido que Y evacuar. fíjate, yo empatizo perfectamente con la gente que está saliendo ahora, porque claro, como los humanos en nuestro egocentrismo, antropocentrismo, me gusta decir, ahora ves los informativos, ves vídeos, ves la gente indignada, he perdido mi casa, claro, es una putada muy gorda. O los que han perdido pues granjas con sus animalicos Sí, y tal, que sí. de eso también nadie habla, la cantidad de animales calcinados que hay, ¿no? Nos preocupamos de salvar nosotros mismos, que es normal, Sí, pero, sí, sí. pero Pero los que animales sí. están absolutamente desamparados, ¿no? Ujú. Y yo empatizo cuando una persona pierde su casa, pero es que lo que se pierde es más grave que una casa, que una propiedad. Lo que se pierde es el entorno, los servicios ecosistémicos que nos dan las pocas zonas forestales y verdes que van quedando. Que- a eliminar. Eso es terrible, A eliminar, sí, sí. es terrible. Pero al final esto se va a convertir en un páramo Sí, irrespirable. sí. Bueno, llevamos camino, claro, de convertirnos inmediatamente en zona sabana y después desierto. Llevamos Y ese... luego hay una cosa que es que yo de verdad no sé cómo se puede llegar a esas cotas de cinismo y de hipocresía de esta misma semana, y la pasada también, ¿eh? Pero esta misma semana, como se han ido multiplicando los incendios, ¿verdad? Y con ello las protestas por la inacción de los gobiernos de turno, ¿cómo tienen la cara dura esta gentuza del Partido Popular? Gentuza de la peor calaña, de echar balones fuera y decir que todo es culpa de Sánchez. Fíjate que yo no tengo ninguna intención de defender a Pedro Sánchez, porque el PSOE es lo que es, y yo, vamos, nada más lejos de... Sí, pero nos tienen entretenidos entre Claro. las chinitas no, pero de es unos que y de Sánchez, otros. no, pero es que no sé qué, pero se puede tener... Mira, vuelvo a la palabreja de antes de diferido. Ujú. Fíjate
hasta qué punto esta gente desbarra, ¿no? La semana pasada, no, hace unos días el PP insiste en que el gobierno central active el protocolo europeo de incendios, es decir, que llamar a Europa tal. Sí. Y resulta que hacía una semana que lo había activado. Fíjate, esta gente, ¿en qué mundo vive? Sí, sí. En el mundo de las comidas, las vacaciones, claro, las fiestas. ¿En qué mundo vive esta gente? Ujú. Y luego responsabilidades no asumen ninguna. Ujú. Pero además, como saben que no les pasa, como no les pasa factura, que fíjate, Ya. la prueba más clara la tenemos aquí, en el País Valenciano. Sí, sí, Es sí. decir, han pasado casi 10 meses de una tragedia como la Dana, con una responsabilidad directa Sí, sí. y criminal. Conocida, pública. Conocida, publicada, en fin, del señor al mando de esto, señor Carlos Mazón. Y no pasa Y sigue nada. paseándose tan tranquilo por ahí. Ujú. Yo traigo, mira, es que... Pero es que Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, hace lo mismo. Estaba de vacaciones. Sí, sí, es la misma jugada. O sea, vamos Uno a en el ver, ventorro, bueno, vete tú a saber haciendo qué. ¿por qué no el gobierno central no ha activado la emergencia? Bueno, y el gobierno central también, bueno, es que no me toca. Y ahí estamos, entre competencias. Es exactamente el mismo caso que Sí, pasó aquí sí. con la Dana. Y entre competencias, tú la tienes, yo la tienes. La casa Pero es que sin pedir barrer ayuda entre ahora al unos y gobierno otros, central ¿no? implica que tú no tienes nada, no has activado nada, no tienes un protocolo, no tienes nada. Ujú. O sea, no has destinado nada. Ese dinero, en parte lo han dedicado a los toros, Sí, sí, sí. pues que vayan los toreros a pagar los incendios, ¿no? Sí, sí, es que... O los mira, que van a la plaza de toros a ver los toros, ir a pagar los incendios vosotros. mira, Venga, va. es que en emergencias, presupuestos de la Generalitat, ¿vale? Lo que se rebajó desde el 2023 al 2025. En el 2023 había presupuestados el servicio de gestión, ¿vale? De emergencias 70 millones, en el 24 57. Ahora en el 25 se ha multiplicado varias veces, pero claro, pues son por las ayudas y porque tienen que responder a los daños de la Dana. Pero la referencia es esa, que el último gobierno Botànic tenía 70 millones, llega PP y Vox y bajan a 57. Es decir, encima es que van escatimando cada vez más. Ya 70 millones me parece poco. Bueno, O sea, es me que parece- esa... Ya, pero claro, si encima vas quitando, dices, pero al Es que- final, es que que vamos a esa- ir a... Que los pobres bomberos, los que haya, que van ahí con cubos de agua Sí, sí, sí. Claro, Mira, es que iba a ligarlo con lo que te estabas diciendo, porque, bueno, con lo de los planes, yo estuve viviendo, además, estuve trabajando el tema de los planes de incendios, estos últimos que aprobó la Generalitat, que cada uno de los ayuntamientos tenía que hacer. ¿Qué pasó, por ejemplo, en mi pueblo? Pues que se copiaron los mismos planes que se tenían hasta 4 años antes, se copiaron tal cual, Copia y y pega, ¿no? copia y pega. ¿Qué pasa? Quiero decir, ante esto, ante los incendios, a las temporadas de incendios, no solamente, creo yo, ¿no? No solamente se ha de preparar a profesionales, no solamente medios, cubas, además cuando te hablan, por ejemplo, de que no tienen ni siquiera el vestuario adecuado cuando se están enfrentando a unas llamas bestiales, dices, ostras, pero ¿en qué cabeza cabe, no? Eso de los medios, eso. Pero es que además también a la misma población, o sea, es que deberíamos exigir en cada pueblo primero que hubiera un camión de bomberos, un camión cuba y una persona además responsable, y que además toda la población periódicamente hiciera, no sé si simulacros o no, pero refrescos de, ¿sabes?, de situaciones de emergencia. Formación. Exacto, Formación contra grandes incendios. Efectivamente, ¿no? Y entonces, pues, y claro, cuando ves que en los mismos presupuestos escatiman tantísimo, encima es que, claro, yo no he llegado a averiguar exactamente en qué consiste, pero es que hay empresas, ¿no? O sea, lo que hacen es quitar
fondos públicos y contratar empresas. Las empresas están para ganar dinero, por supuesto que no van Por a ejemplo, tener... ahí, corrígeme si me equivoco, en Castilla y León no, el empleo que hay de bombero forestal no es público, es a través de una Es empresa. a través de una empresa. Ya te digo que no lo conozco a fondo, pero por lo que he ido oyendo, digo, ostras, es que resulta que ni siquiera son contratados, ni siquiera son presupuestados. Son en público. subcontratados. Claro. Para 4 meses y se Claro. acabó. Entonces lo que hablábamos antes, al final, la putada de todo esto es que tenemos que trabajar para vivir. Ujú. Entonces esa gente que trabaja 4 meses luego tiene que buscarse la vida. Si de repente encuentra un curro que lo tiene para todo el año y está bien, no va a volver a ser bombero forestal. Se pierde esa formación y esa experiencia que ha tenido y van a llamar a otro que a lo mejor no la tenga. Sí, y no sí. tienen la culpa de no tenerla. Claro que no. No tienen la culpa. Claro, y Entonces, está recurriendo a buscar un trabajo que está buscando, ¿no? toda esa cantidad de millones de euros que se escapan de las administraciones y van a parar a cosas absolutamente superfluas, cuando no horribles como la tauromaquia, Sí, sí. ¿vale? Ujú. Toda esa cantidad de millones, coño, invertirlos en prevención de incendios, porque además estamos viviendo una época, estamos viviendo una época en la que se nos viene encima con la crisis climática, que agrava enormemente los incendios y provoca, con la temperatura ambiente infernal, con los cambios de los aires y tal, provoca que estos incendios, muchos de ellos sean casi inextinguibles. Pues coño, vamos a hacer un plan para todo el año en el cual en la temporada, en los meses que son muchos, donde no hay riesgo o hay apenas riesgos de incendios, esté trabajando incansablemente la gente, ¿vale?, para prevenir esos incendios. Claro. Porque siempre se ha dicho, esto se habrá dicho estas semanas un montón de veces, lo de los incendios se apagan en invierno. Es que es verdad. Claro, de Es preparar... que es verdad. Y a lo mejor algunos de ellos no vas a poder evitarlos, pero muchos sí. Sí, 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 está claro. Muchos sí. Y si evitas muchos incendios, pues es una ventaja. Y cogerlos en los primeros estadios no es lo mismo que cuando ya se han disparado Claro. por todo. Sí, ¿No? sí. Y que si tú has hecho una parcelación, Exacto. un tratamiento del terreno, tengas un incendio, pero tengas muchas más posibilidades de apagarlo rápidamente y que no se propague. Claro. ¿Vale? Y todo eso se hace en invierno, con el personal que haga falta. Ahí no, como tú decías, no se puede escatimar, Claro. porque es la casa común. Es de la que vivimos todos y la que nos va a salvar si es que tenemos alguna posibilidad. Sí, sí, Ahora, si sí. no hay casa común, si está todo quemado, si esto es un páramo y un desierto, pues nos vamos al garete irremediablemente. Claro, y hay otro aspecto también que es, bueno, reforzar los pueblos, o sea, la economía de los pueblos, los cultivos, eso que se llama el mosaico, ¿no? ¿En qué consiste eso del mosaico? Pues en variar bosque, cultivo, paisaje mosaico. pasto, quiero decir, pero diversificarlo bien, no hacerlo masivamente como nuestros Como amigos, monocultivos. monocultivos y macrogranjas solares. Exactamente. Destruir, por ejemplo, que tenemos ahí. Es terrible. El es gran terrible, ejemplo. Es terrible y además vuelvo a repetir lo mismo. Es asqueroso, repugnante, indignante que ahora salga Feijóo o Ayuso o todas estas monstruos diciendo que eludiendo los problemas, eludiendo las responsabilidades. Cuando han estado en un chalet al Claro. lado de la playa, en Miami, tomando La otra el en sol. Miami, el otro... Es- de verdad, sí, ¿cómo se es atreven? insultante. Pero es insultante. No, ¿cómo se lo permitimos? Diría yo, ¿no? Porque Y es dices, que vamos la a ver, triste ¿dónde hemos llegado que les permitimos todo eso? La triste realidad, María Jesús, Sí. es que en las próximas elecciones, ya sean autonómicas, en sus gobiernos o generales, la gente votará a esta gente que es un peligro. Es Sí, un sí, peligro. sí, sí. Y que no pagan nunca por los Pues, delitos que claro, cometen, nunca se les- de dejación, de corrupción, de todo esto que ha hecho, ¿no? Porque es que te pones a repasar la lista y es horrible. Claro. El Ya 42, el Prestige, el accidente de metro de Valencia, el accidente de tren de Galicia, De Galicia, las residencias, la Dana, ahora esto, no les pasa factura. Y yo
de verdad, eso dice muy poco de la gente que les vota. Sí, sí, sí. Por eso lo que lo que No yo les creo pasa que factura. debemos hacer es movilizar a la gente que se está apartando de las votaciones, ¿no? A pesar de todo. Pero yo es que, fíjate, yo respeto mucho porque yo he sido, en ocasiones he sido de esas personas que digo, es que yo no veo ninguna, yo no quiero el partido perfecto que se adapte a 100% a lo que pienso, pero es que es verdad que miro y digo, joder, es que me cuesta un montón encontrar algo, ¿verdad? Sí. Muchas veces no he ido a votar, pero respeto mucho a la gente que conscientemente, bien meditado, hace lo que he hecho yo a veces, ¿no? El que no va a votar porque se va a la playa, no. Pero la abstención consciente la respeto. Pero es que yo creo que muchas veces ponemos el foco única en esa gente y realmente eso lo que hace es eludir de responsabilidad al que vota a los monstruos. Sí, sí, no, ¿Me entiendes? sí, y sí que es verdad que al final claro, no es... llegamos a la conclusión de, bueno, pues si pasa lo que pasa, si está pasando lo que está pasando, si está demostrado que son unos criminales gobernando y la gente les sigue votando, es que no hay nada que hacer con esa gente. Si elección tras elección siguen confiando en ellos, a pesar de lo que han hecho, de las barbaridades que han hecho y que siguen haciendo, pues a esta gente no hay que interpelarles. Entonces, ¿qué nos queda? Interpelar a la gente que no vota. Claro, sí, sí, sí. Claro. Bueno, sí, fíjate. Esto es un debate muy interesante. Sí, yo, bueno, no sé pero si es yo cuando alguien me no, reprocha, pero oye, ¿por qué no has votado? Claro. Tal? Y digo, mira, macho, yo, vale, no he votado, pero yo lucho. Que es mucho, que si Claro. hubiera mucha gente que está aquí, que está allá, que está en Sí, vivienda, sí. que está en colectivos ecologistas, pues coño, si mucha gente estuviéramos ahí, quizá no tendríamos tantos problemas. Claro. ¿Vale? Sí, Pero sí. vale, bueno, pero siempre digo lo siguiente, digo, oye, échale el perro al que vota un partido como el Partido Popular o Vox, peor aún, ¿no? Sí, Es decir, sí. échale el perro a ese, pero con ese no te atreves. Con ese no te Hay atreves. que atreverse Hay también. que atreverse. Es que, claro, Hay que señalarle a esta gente que está tremendamente equivocada. Claro. Yo es que creo que todos los frentes son válidos, ¿eh? También. Yo pienso como tú. De hecho, pues bueno, yo personalmente solamente he dejado de votar una vez. Me arrepentí también, bueno, todas esas cosas. Pues a mí me Me pasa al revés. Yo la última vez voté y me arrepentí de haber votado. Yo no, porque creo que al final eso vivimos en un sistema que queramos o no se nos va a comer, ¿no? Eso no quita para nada que exista esas pequeñas células, ¿no?, de movimientos que van haciendo camino, que se van oponiendo al sistema y que está bien que existan, y no solamente está bien que existan, sino que se extiendan, y es una manera también de presionar a aquellos. Pero la batalla para mí está un poco dentro de los partidos a los que votamos. Evidentemente ni PP ni Vox vamos a convencerlos realmente. A los de Vox igual sí, porque no creo que piensen mucho, ¿no? Es igual el día que caigan de, no sé, de las ramas, pues No lo igual sé. piensan. Yo a día de hoy lo que se sabe de Vox, lo que se sabe porque lo dicen sin cortarse un pelo, ¿vale? Pero es que yo creo que movilizan a mucha gente porque son así, impetuosos. Me parece que lo sepan todo, y cuando estás atendiendo el discurso estás viendo que no hay nada, ¿no? Y el día que haya gente que les esté votando porque crean que es antisistema, ¿vale? El día que se den cuenta, pues supongo que dejarán de votar. Claro, yo soy optimista. Hoy he venido optimista, si llega ese vale. día, quiere decir que estarán gobernando o que han gobernado. Y entonces habrán hecho mucho daño. Yo espero que Habrán no. hecho mucho daño. Yo espero que no. Espero Para que a esta convencer. gente se El le vean trabajo las está costuras, antes. Para que Claro. esta gente se le vean las costuras, Claro. tienen que gobernar, tienen que tomar decisiones. Y de hecho aquí las toman. No. El PP las toma por delegación de Vox. Aquí. Ya, que sí. Y Claro. es tremendo, ¿no? Pero es que no sé, el otro día hablaba con una gente que vino, ahí amigos que vinieron invitados ahí al monte mío, y hablábamos de, joder, estos últimos años se ha conseguido muy poco, pero algo se ha conseguido, y lo que se ha conseguido la gente no lo valora. Porque la gente ahora está en lo que se dice, no en lo que se hace. Sí, sí. ¿Vale? O sea, sí, uno sí. dice una burrada por Twitter
¿vale? Y es el impacto, Y es lo el que impacto, vale es el impacto, sí, sí. Es que es igual que cuando habla Rufián. Rufián me gusta mucho como parlamentario de cómo habla, de no se corta un pelo, pero al final son palabras, no son hechos. No son hechos, efectivamente. Son palabras. La retórica es muy buena, Claro. ¿vale? Igual que me puede gustar la retórica de otro u otra parlamentaria, ¿no? Pero al final la política son hechos, no son palabras. Pero es que al revés pasa igual. Es decir, sale Santiago Abascal diciendo una burrada que va a expulsar a 8 millones de inmigrantes de España y tal, y ¡hostia, qué malote, qué tal! Los que son racistas y neonazis como él, pues están encantadísimos, ¿verdad? Pero son palabras, no son hechos. Sí, sí, y además No puede expulsar a 8 millones de inmigrantes. Eso es imposible. No puede hacerlo. Puede machacar a algunos de ellos, pero de otros los necesita para sus trabajos de explotación de temporeros, necesita a los migrantes. Sí, sí. Entonces es retórica solo. Por un lado es una retórica, la de Rufián, retórica de izquierdas, y la otra es una retórica de ultraderecha, fascista y demás. Pero no dejan de ser palabras. Luego es verdad que si gobernaran, harían muchas cosas muy, 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 muy chungas. Muy chungas. Muy chungas. Bueno, de hecho están ya, claro. Ya están haciéndola. Pero me refiero que las palabras no cambian nada. Lo que pasa es que vivimos en una época en donde las palabras mueven emociones. Y por desgracia, las emociones son las que luego van a las urnas. No va la reflexión. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Tú, estoy seguro de que tú cuando hay elecciones eres igual de friki que yo ni voto. Pero yo me he leído programas electorales. Yo también Y a lo mejor luego no he ido a votar, pero me los he leído. Claro. Y es que hay gente que vota siempre y no se ha leído un puñetero programa electoral en su vida. Porque si se leyeran el programa electoral de Vox, igual no votaban. Sí, sí, sí. Igual, o a él. Sí, Igual no le votaban. Pero Sí. cogen y dicen, es que he visto un vídeo diciendo a Abascal que en la unidad de España, que hay que no sé qué, Un día tendríamos que entrar en eso, ¿eh? cualquier majadería, ¿vale? Y eso, o que el mismo Abascal o cualquier otro monstruo de Vox dice, no, es que vamos a proteger la caza. Ya está. Ni dicen cómo ni nada. Vamos a proteger la caza. Entonces llegan muchos cazadores y dicen, pues a votar a estos. O gente que le gusta los toros. Claro, sí, ¿verdad? sí, sí. Porque además, bueno, con argumentos como que son tradiciones, como es la tradición en todos nuestros pueblos, esa es la tradición. Bueno, las tradiciones están para cambiarlas. Si uno se va dando cuenta de que esas tradiciones son no solo contraproducentes, sino que además son bestialidades, pues poco a poco se tendrán que ir cambiando, queramos o no queramos, ¿no? Pero yo además quería hacer hincapié en que, bien, está lo de votar, ¿vale? Pero ¿y el resto de la gente? ¿Qué hacemos en medio, ¿no? En nuestros pueblos, en nuestros ayuntamientos. ¿Por qué no presionamos a nuestros ayuntamientos? Cuando un ayuntamiento, y vuelvo a traer lo de los planes de emergencia, ¿no? Vamos a ver, recuerdo, nadie se los había mirado. Nadie se había puesto a leer lo de los planes de emergencia. Inmediatamente después vino la Dana, que nos hubiera venido increíblemente bien porque nos hubiéramos coordinado. Estoy hablando exclusivamente de mi pueblo, no sé el resto de pueblos, ¿no? Nos hubiéramos coordinado perfectamente, hubiéramos sabido qué hacer en todo momento y lo único que hicimos, los que pudimos, pues meternos en nuestras casas y no incordiar, ¿vale? Pero quiero decir que si nos activamos nosotros a nivel de calle, ¿vale? Lo de las fiestas, pues vale, a mí me parece bien, claro que tenemos que disfrutar, pero ¿por qué tienen que ser tan, iba a decir monótonas, no quería decir tan uniformes? En todos los pueblos están las mismas fiestas. Monolíticas. Sí, y además la propia Diputación, y claro, depende de la Diputación, quien mande o quien no mande, contrata eso. La propia Diputación es la que distribuye las verbenas, las actividades, los talleres, todo, y son los mismos en todo. No me digas que en todos los sitios toda la gente piensa exactamente igual. Pues a poco que nos sentemos a pensar, seguro que tenemos, ¿vale?, aficiones distintas.
pues ni siquiera hacemos nada por eso, ¿no? Ahí es donde creo que deberíamos hurgar, ¿no? Hurgarnos. Sí. A ver, aquí lo hemos dicho muchas veces. Y presionar a esos que votamos, porque si no los presionamos es lo que está pasando, ellos están haciendo lo que les da la gana. La acción civil y lo único, palabras, bonitas es fundamental. palabras. De hecho, yo creo que es la piedra de toque de todo, ¿no? Claro. De hecho hay una cita sobre las elecciones. Hay una cita de un pedagogo anarquista asturiano de principios del siglo XX, Ricardo Mella, que decía, bueno, cuando llegue el día de las elecciones, si quieres, ve a votar, y si no, no votes. Pero lo que cuenta es lo que haces el resto de días del año por la emancipación, organizándote. ¿Vale? Exactamente, eso es, lo que el cuenta. Compromiso, ¿no? Es el compromiso, es lo que cuenta. Y aquí, por desgracia, estamos haciendo lo contrario. Es decir, la gente mete el papelito, muchas veces, votando al matarife que le va a dar, y luego se despreocupa. Es decir, bueno, no, amigo, no. Y peor aún, que a veces los defiende y todo. Exacto, ¿no? Eso peor. Pero quiero decir que la acción civil es fundamental y hoy más que nunca. Y sin embargo estamos todos metidos en casa, esto ya lo hemos dicho en otros programas. Hay cada uno a lo suyo y demás, y luego sí pasa algo grave o muy grave y nos lamentamos y qué malo es todo. Bueno, cogemos rabia durante un tiempo y luego se nos olvida. Nada, se nos olvida. Es verdad. Porque toda esta gente que está protestando ahí en León, pidiendo la dimisión del consejero o del propio Mañueco, ¿verdad? O en otros puntos, ¿no? En Extremadura y demás. Cuando acabe la temporada de verano, que acabará por desgracia en octubre, lo menos. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que se nos olvidará todo. Se nos olvidará que estamos reclamando más prevención de incendio, más derechos laborales para los bomberos, más, no tanta, ¿cómo se dice? Discontinuidad en el trabajo, ¿verdad? Más trabajo fijo durante todo el año para prevención. Todo eso se nos olvidará y solo nos acordaremos cuando al verano siguiente se prenda otra vez. Claro, pero no solamente no nos acordaremos, es que nos obligarán a centrarnos en otras cosas, porque ahora ya están preparándose para los juicios que van a venir ahora en septiembre, ¿no? Y vamos a estar entretenidos. Entonces nos entretienen con otra cosa y nos olvidamos de pelear por lo que tenemos que pelear, de exigir lo que tiene que haber. Exactamente. Y de no cejar hasta que se consiga. Exacto. Pero claro, ahora juicios por aquí, cuando empiece la temporada nueva política, ahora en septiembre, vendrán con otras historias, que si la culpa es de tuya, no sé qué, Begoña, el otro, el Maroto, el de la moto, y todo esto se diluirá hasta el verano que viene, donde prenderán más incendios y donde otras gentes en otros lugares protestarán, pedirán dimisiones hasta que acabe la temporada de verano y otra vez igual. Pero aquí estaremos nosotros para recordar que está la temporada de incendios todo el año. Los pepitos y pepitas grillas estaremos aquí. Era broma, pero estaba pensando, recordando. A ver, Bueno, pues si te parece, para terminar con este apartado de incendios, mira. Sí, tenía otra. Dale, sí. Nada, es una cosa así. Es que estaba buscando en los presupuestos y hacer comparativas, ¿no? Y entonces, una cosa que es Espacios Económicos Empresariales, que es un organismo, ¿vale?, que es de promoción urbanística. Y entonces, ¿qué pasó? De el 2023, 70 millones a 148 en 2024. ¿Vale? Ahora en 2025 se ha igualado, pues yo creo que por la mala prensa, porque he encontrado muchos artículos que estaban metiéndose con que habían triplicado o cuadruplicado eso. Por contra, y esto vas a alucinar, ¿vale?, por contra, infraestructuras educativas, ¿vale? Resulta que en ese 2023 había 409 millones, ¿vale? En el 2024, 2 millones... En 2025, 2 millones. Yo no sé si alcanzará incluso para pagar al personal. Creo que la partida más importante debe ser la de personal que está dedicada dentro de la administración. Aeropuerto de Castellón. ¿Cuánto nos cuesta el aeropuerto de Castellón? Pues entre 15 y 16 millones al año tenemos que pagar en funcionamiento, en gastos, aeropuerto del abuelo, del abuelito. En gastos de funcionamiento, o sea,
¿sabes? Nos olvidamos de que del puff que fue el aeropuerto de Castellón, las millonadas que se metieron en los bolsillos un montón de gente para no servir para nada, y encima nos está costando esos 15 millones frente a los 2 de infraestructuras educativas. Y luego tenemos el CEAM, que es el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, que dices, ostras, se está preocupando justamente de la meteorología, de investigar, del mar, de estos calentamientos, ¿qué tal? 3 millones. 3 milloncitos. También cuando estaba el PSOE. Quiero decir, en el 2023, o sea, apenas llega también al gasto de personal. Yo no sé qué hacen convenios. Sí, es verdad que tienen convenios con universidades y tal, pero vamos a ver, no se dedica ni un centavo a eso cuando es públicos es adelgazar todo lo que se pueda. Claro, cuando es un organismo que deberíamos estar apoyando 100%, ¿no? Bueno, el PSOE es un partido de derecha más moderado que su credo ideológico es el neoliberalismo. Tan neoliberal, sí, como sí, igual. el PP. Pasa, bueno, a nivel ideológico con algunas cosas, políticas sociales, pues bueno, se diferencia un poco del PP, pero en lo económico está claro que es parte del problema, en fin. Aquí había un comentario, antes de leer el artículo que quiero leer de Jonathan Martínez, que está muy bien, además me ha sacado un par de sonrisas, que hoy en día es mucho, y diría que igual son amargas, pero bueno, me ha hecho gracia. Hay un comentario en el diario del País, me parece, estas pequeñas comentarios que hacen algunos lectores, y dice una lectora, dice, odio el nuevo verano. Y dice, no puedo más, soy incapaz de estar bien mentalmente con este calor. Teletrabajando en un piso de 50 metros cuadrados con las persianas bajadas todo el día y el aire acondicionado encendido lo menos posible para no gastar. Soy joven, pero me paso todo el día sin hablar con nadie y encerrada en casa. Con este calor no se puede salir de casa ni por la noche. Antes los veranos eran diferentes, se disfrutaban, podías ejercer actividades al aire libre. Ya no. Ahora son unos meses horribles que te hunden emocionalmente. No puedo más. Y lo peor es que esto va a peor cada año. Una lectora. Sí, pero, ojo, es como se percibe, claro. Ojo, Yo claro, podía haber escrito eso perfectamente. Perfectamente, ¿verdad? Y luego, observando ayer y hoy, parece que hay un poco de tregua, ¿verdad? Pero hasta antes de ayer. O sea... Durante 2 semanas ha sido inaguantables. Bestial, pero bestial. Y yo miraba temperaturas en algunos lugares. Ontinyent, Xàtiva, Villena, 44 grados. Y luego, por ejemplo, temperaturas... La vida en Andalucía, en muchos puntos de Andalucía, ya no es compatible con la vida. Esos meses de verano, junio, julio, agosto y diría que septiembre, ¿vale? Sí. No es adecuado vivir ya, por ejemplo, en Sevilla, en Córdoba, en Jaén. La gente sigue viviendo ahí pues porque no, igual no se puede ir a otro sitio. Pero estoy convencido de que ya hay gente emigrando de esas zonas. Porque yo lo que no toleraría es estar en Sevilla, por ejemplo. Ha habido momentos que a lo mejor a las 12 de la noche habían 38 grados, 37, 38 grados. Sí. 37 grados a medianoche. Eso sí, eso es inaguantable. Eso es incompatible con la vida. Sí. Es incompatible. Mira los árboles. Y no va a ir a mejor, plantas, va a ir a peor. Quemadas totalmente. Con lo cual, en esas zonas de Andalucía, igual las costeras resisten un poco más, sobre todo las que dan al Atlántico, ¿no? Como Cádiz, Huelva, tal. Que nada, 2 minutos de brisa, ¿no? Pero bueno, pero las zonas interiores, para mí es inviable ya vivir ahí. Sí. Es inviable. Y las nuestras, nosotros que estamos en la transición a la sierra, a la meseta, ¿no? Y estamos un poco subiendo. Resulta que ya no se está notando, ya no se... Mi casa yo la tengo a 29 grados por la noche. Sí. Por la noche o de madrugada, ¿no? Quizás a las 8 de la mañana refresca un poco más, pero y hoy saltaba porque la tenía a 25. Fiesta, Sí, hoy sí, fiesta. Sí.
Es Yo un no sé, pero desastre. algo tenemos que hacer y además todo está relacionado. Es decir, estamos hablando de temperaturas incompatibles con una vida normal, ¿vale? Fíjate el caso de esta chica, pero incompatibles totalmente con vivir más o menos bien. Pero es que además se une el tema de los incendios. Si no hacemos algo, primero para adaptarnos a estas temperaturas, pero a la vez para prevenir los grandes incendios Claro, derivados de estas temperaturas. Claro, es que precisamente... Y no, nadie hace nada, ningún gobierno hace nada, Ujú. sino todo lo contrario, recortar, recortar y recortar. Claro, por eso tendríamos que tenerlo presente. Y volvemos al principio, esos 90.000 millones de dólares que le vamos a pagar a Estados Unidos por las armas para Ucrania. Son las que nos van a quitar de los incendios y etcétera. Exactamente, entonces el círculo vicioso negativo Ujú. se va a ir agravando y yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Y además yo no lo es sé. que eso tampoco por lo que decías de que todo está relacionado, es que el calentamiento del Mediterráneo ahora están haciendo previsiones las danas que nos vienen, las que nos van a venir, o sea que pueden ser El mes que viene y al otro, en octubre, vamos a y apretar. seguimos, Aquí vamos a apretar el culo. y seguimos ahí, y pero seguimos bien. ahí Vamos sin a pedir, apretar el culo, pero de lo lindo. sin que no nos pase pedir, nada. sí, sin pedir responsabilidades. Bueno, quiero leer un artículo de Jonathan Martínez que publica todos los jueves en el Diario Público y que todos los artículos son buenísimos, pero la verdad es que al fin, me ha sacado alguna risa y demás, porque está muy bien escrito. El artículo se llama Vacaciones en Checoslovaquia. Y dice así: tengo delante de mis ojos una guía turística de Checoslovaquia escrita por John Burke. El papel es amarillento y desprende un olor a imprenta antigua. En las primeras páginas hay un mapa del país. En su extremo oeste, Checoslovaquia limita con Alemania Occidental y Alemania Oriental. En su extremo este, limita con la URSS. El texto de Burke presenta paisajes prometedores y evoca a los grandes héroes nacionales, desde el escritor Karel Čapek, que popularizó la palabra robot, hasta la princesa Libuse, fundadora mítica de Praga. El único problema de la guía es que Checoslovaquia ya no existe. Se disolvió en 1993 con el divorcio de terciopelo. Nuestros líderes políticos, aturdidos por el trajín de la geografía, son especialmente propensos a los lapsus hablados. En 2022, por poner un ejemplo, Pedro Sánchez confundió Kenia con Senegal durante una comparecencia junto al ¿Sí? presidente keniano William Ruto. Esa me la perdí. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha pulverizado todos los récords. Ubicó Badajoz en Andalucía. Confundió la isla canaria de La Palma con la ciudad mallorquina de Palma. Llamó Sevilla a Melilla y presentó a su candidata por Valencia como candidata por Barcelona. ¿Qué más da? En su día, Rajoy saludó al presidente de Perú como líder del gobierno cubano. Y Federico Trillo gritó ¡Viva Honduras! delante de oficiales salvadoreños. Esa es Salvador, no recuerdo. El otro día, sin embargo, María Guardiola, la presidenta de Extremadura, Sí. trepó un escalón más allá de lo imposible en el arte humano de equivocar latitudes. Desde el puesto de mando avanzado de la Granja, Cáceres, y con Pedro Sánchez a su lado, la presidenta extremeña agradeció la ayuda enviada desde Checoslovaquia. El lapsus es innovador, que duda cabe, porque la dirigente del PP no solo se ha equivocado de lugar, sino también de tiempo. Las autoridades checoslovacas, conducidas por el DeLorean de Regreso al Futuro, han llevado a la base de Pino Franqueado un helicóptero Black Hawk con 3.400 litros de capacidad. El último grito en el combate contra los incendios. Muy bueno. En el desliz de Guardiola hay una interpretación casi freudiana. El PP quiere gobernar un mundo que ya no existe. Muy bueno. En primer lugar, porque añora la España centralizada del franquismo y entiende las instituciones autonómicas como un mero contrapoder frente a Sánchez. Igual que Ayuso en los tiempos del COVID o Mazón en los tiempos de la Dana, las autoridades regionales al servicio de Génova prefieren cargarle sus muertos al gobierno central porque ignoran que gobernar significa asumir responsabilidades.
Si los varones del PP solo quieren las competencias autonómicas para financiar la tauromaquia o enchufar a un hermano comisionista, lo mejor es que el artículo 155 de la Constitución les retire la custodia. La semana pasada, Alberto Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez de no haber activado medidas de prevención de incendios que son de competencia autonómica y gestión del PP. Debió de ser otro gazapo geográfico. Confundió Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid con España. Al cabo de unos días, Ayuso acusó a Sánchez de dejar que todo se queme. Se intuye que los bomberos madrileños, como las residencias, deben de ser competencia de Pablo Iglesias. Al festival de lanzamiento de balones fuera no ha faltado Alfonso Fernández Mañueco. Primero dijo que tenía medios suficientes para combatir el fuego y después empezó a culpar a Sánchez de inacción mientras mantenía en desuso los recursos estatales. Sí, además los tenía paralizados, ¿eh? Qué bueno. El PP quiere gobernar un mundo que ya no existe o que tal vez nunca existió. El del falso crecimiento infinito, el del planeta sin límites, un mundo en el que el cambio climático sonaba más a lejana distopía futurista que amenaza urgente. Hemos vuelto a los tiempos en que Mariano Rajoy mencionaba a su primo, el científico, para asegurar que el calentamiento global no era para tanto. Años después, José María Aznar arremetió contra los abanderados del apocalipsis climático y Esperanza Aguirre clamó contra los dogmas de la religión climática, con un mensaje reactivo contra los mercaderes del miedo. Debemos de ser mercaderes del miedo. Sí. Dice, hoy los analfabetos climáticos son orgullosa tendencia mundial. Cada vez que la evidencia científica nos golpea en la cara con sus cifras, aparece algún mensaje banalizador desde las trincheras de la estulticia. Que se caliente un poquito más el planeta evitará muertes por frío, decía Francisco Javier Contreras en nombre de Vox. Tienes razón. Si algo bueno trae el cambio climático es precisamente la extensión de la temporada turística, añadía Nuria Montes, consellera de Mazón. Y no necesitaremos mantas. Toda esta palabrería no es inocente, sino que se traduce en políticas suicidas. Al fin y al cabo, diría Ayuso, desde que la Tierra existe ha habido cambio climático. Los incendios son cada vez más peligrosos e inextinguibles porque las olas de calor y las sequías multiplican los riesgos. Según explicaba el CSIC en 2022, el número de días con riesgo extremo de fuego se ha duplicado en la cuenca mediterránea en los últimos 40 años. Ahora, en 2025, la superficie incendiada ha alcanzado extremos de pánico en medio de temperaturas abrasadoras. La derecha negacionista, incapaz de ofrecer ningún futuro, vive de prometernos el pasado. En el próximo desastre climático, una vez amortizado el auxilio checoslovaco, habrá que pedir el pronto socorro del Imperio Austrohúngaro o del Reino de Prusia. Existe el porvenir, pero no se sabe dónde ni cuándo. Es muy bueno. Sí, muy bueno. Por lo menos se lo ha tomado así. Por cierto, lo va a enlazar a Raúl a los comentarios del podcast, por si alguna persona se lo quiere releer con calma. Sí. Yo también cuando vaya a casa. También quería decir cómo se aprovechan, ¿no?, de meter siempre esa cosa ideológica, ¿no? Por ejemplo, cómo se está atacando a los grupos ecologistas, ¿no? Los estudios ecologistas. Sí. Resulta que ahora la culpa de todo la tienen los ecologistas porque quieren mantener la vegetación. No, señores, los ecologistas no quieren mantener la vegetación. Los ecologistas lo que quieren es tener la vegetación en condiciones. Punto. ¿Sabes? Pero con lo de la Dana también, la mayoría de gente te venía diciendo, bueno, es que nunca, no hacen limpieza de los cauces. Bueno, pues vamos a explicarles también que ha habido determinadas zonas en las que por haber plantas se ha amortiguado la fuerza de la ola de la riada, ¿no?, en la Dana. Y por otra parte también me ha llamado la atención ese llamamiento que igual tiene que ver al final con estos presupuestos que van a dedicar a armamentismo. Sí. Que es lo de
justificar la intervención de la UME. También. Vamos a ver, me parece bien, son militares, están ahí para reforzar, no sé, al final de todo el protocolo lo que tienen que hacer. No voy a decir que no, pero realmente no nos hacen falta más militares, sino gente civil que se dedique a estudiar y ver en qué consisten estos incendios y cómo paliarlos. ¿Sabes? Esas dos... Personal civil con formación en prevención de incendios. Claro. Tanto intelectualmente Claro, como en el campo. Y que nos formen a la población, que no tenemos ni idea de cómo reaccionar. Bueno, en fin, no te voy a convencer, pero que me ha llamado la atención, porque dice, bueno, son cosas, son dos como puntales ahí ideológicos que los meten sí o sí. Necesitamos más militares y los ecologistas son unos miserables que nos están encima... ¿sabes? Empeorando las condiciones para que haya más incendios. Mira, hay una noticia que me la separé ayer, fíjate, qué cosa más tremenda, ¿no? Los centros de datos, que es la nueva burbuja, ¿no? Los macrocentros de datos, que se supone que es para albergar cantidades ingentes de nuestros datos, los que nosotros regalamos gratis, ¿vale? A través de las redes sociales y demás, pero también y sobre todo para almacenar toda el machine learning de la IA, ¿no? Como la IA va creciendo y va creciendo y va creciendo, pues toda esa información y todo eso hay que meterlo en algún lado, ¿no? Y ahora pues han decidido que, por una parte, para justificar un consumo eléctrico que cada vez que está descendiendo, pues quieren montar, o de hecho están montando, muchos macrocentros de datos, ¿no? Como hemos dicho en otros programas, estos macrocentros de datos, entre otras muchas cosas, son grandes consumidores de energía y de agua. Bueno, pues ayer en El País encontraba esta noticia, ¿no? Los centros de datos secan el puerto de Marsella. O sea, parece ser que la proliferación de estas infraestructuras en la segunda ciudad de Francia, en Marsella, amenaza el suministro energético de proyectos dirigidos a mejorar la vida de los vecinos. Es decir, están priorizando macrocentros de datos que, en mi opinión, son superfluos, porque en los años 80, tú que eres más mayor que yo, en los años 80 yo era un niño y vivíamos sin nada de esto y vivíamos y no tan pasaba felices nada. y no pasaba nada. Entonces, ahora hay un enorme caudal de energía, se va para allá, de energía y de agua, priorizando toda esta mierda, ¿vale? Y empobreciendo los derechos y los suministros de la gente de agua y de electricidad para necesidades básicas. Esto es terrible. Sí, lo vamos a seguir. Esto es terrible. Va en aumento, no es que lo vamos es a terrible. seguir. Porque, fíjate, todo lo que hemos estado hablando durante el programa de hoy, júntalo todo. Es que al final, nuestros hijos, nuestros nietos... Si es que yo a mi hijo le aconsejo que no tenga hijos. Pero bueno, los nietos de quien sea, los niños y las niñas que están por nacer, se van a encontrar un futuro, o sea, un planeta de un aire irrespirable. Océanos, ríos, lagos absolutamente contaminados. Suelos exhaustos, contaminados también, exhaustos. En fin, y carencia de agua. Escasez de agua. El agua es terrible lo que vamos. Y eso sí, tendremos macrocentros de datos donde se almacenará un montón de datos y de soporte para inteligencia artificial, pero en un mundo sin humanos y sin ningún tipo de vida. Es un plan sin fisuras. ¿Vale? Sí, por aquí nos dicen que vayamos cortando ya. Vale. Sí, hoy no hemos hablado de Palestina, pero vamos a despedirnos con un par de cuestiones. Allí la cosa sigue complicadísima, aquello es horrible, ¿vale? Es horrible, no vamos a dejar de recordarlo. Pero mira, yo me voy a apuntar a tu optimismo. Un optimismo, el mío, muy amargo, porque es un optimismo que empieza a aflorar mucho después de que han asesinado a más de 60.000 civiles inocentes. O sea, más de 20.000 niños y niñas.
Eso es insoportable. Y lo que siguen haciendo, matando de hambre, disparando a gente que va por comida, en fin, es insoportable, ¿vale? Yo ya no puedo ver imágenes, ya llega un momento que no puedo, ya no puedo verlas. Pero me da la sensación de que después de casi 2 años de genocidio cruento, salvaje y sádico por parte de Israel, hay cada vez más gente que está empezando a mojarse, ¿verdad? El otro día ocurrió una cosa extrañísima, que fue algo muy light, pero me extrañó. En la final de la Supercopa de Europa, que fue la semana pasada, entre 2 equipos ingleses. Sí, no lo he leído, pero he No, oído perdón, algo. entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham, sí. Sí. Que era en Italia, en una ciudad de Italia, no recuerdo cuál era. En Udine, sí. En la final, antes de la final, cuando estaban pues, las alineaciones, los sponsors por ahí que ponen, había una pancarta bastante grande en el césped, fondo blanco sobre letras azules, y ponía "Stop killing children, stop killing civilians". O sea, dejad de matar a niños, dejad de matar a inocentes. No ponía la bandera de Israel, pero todo el mundo lo captó, ¿no? Claro. Esto lo puso la UEFA, el organismo europeo que... Es una cosa... La UEFA. Esto lo puso la UEFA. Sí. A mí me sorprendió, pero porque la UEFA ha tenido inmensas oportunidades de hacer cosas. De hecho, debería de haber hecho, no hace 2 años, en el 7 de octubre de 2023, sino en ningún momento debería haber aceptado Israel las competiciones europeas. Me da igual que sean las competiciones por clubes, que la Eurocopa, que todo esto. No debería aparecer Israel por muchos motivos, entre otros porque Israel no está en Europa. Es que eso es lo primero. Nos están metiendo que Israel. Pero después por motivos claramente de que ese Estado, ¿vale? No ha respetado jamás los derechos humanos. Es un Estado ocupante, es un Estado de apartheid, es un Estado que ejerce violencia y violación de derechos humanos, ya digo, no desde hace 2 años, sino desde hace 77. ¿Vale? Nunca debería haberlos aceptado. Pero bueno, esta cosita, ¿no? De aparecer ahí esta pancarta, a mí me sorprendió. Y eso me da la sensación de que poco a poco, muy poco a poco, por desgracia para los palestinos y palestinas, está empezando a... El otro día escuché también un discurso de Denzel Washington, el actor afroamericano, y me dejó flipando. También. Poniendo a parir al lobby sionista israelí, en fin, sí. Y luego hay una cosa que esto sí que lo aplaudo, porque hay una escritora irlandesa que se llama Sally Rooney, que es joven, una escritora joven, pero que tiene un libro que está muy guay, que se llama Gente Normal, lo recomiendo, que se hizo también una serie de televisión sobre esto, está muy bien. Y bueno, es una escritora que tiene cierto éxito, ¿no? Y es conocida en ese círculo de escritores más jóvenes. Pues bueno, hace no mucho el Reino Unido declaró organización terrorista a una organización que se llama Palestine Action, ¿vale? Que se dedicaba a llamar la atención a través de la acción directa de todas las empresas israelíes, de armas, de tal, y hacía acciones, no violentas, pero hacía acciones, ¿no? Bueno, pues los han declarado terroristas. Organización terrorista. Y esta chica, esta escritora, ha reafirmado su apoyo a este grupo y además dice, si esto me hace partidaria del terrorismo, que así sea. Y además todas las ganancias de sus... parte de las ganancias de sus novelas y de los productos derivados de sus novelas las dedica a esta organización. Muy bien. Eso es muy valiente. Porque Pues cuando tienes a toda la cohorte mediática, ¿no? Diciendo que si estos son terroristas, que si esto tal, que tú te reafirmes y digas yo apoyo a esta gente, claro. Es muy valiente. Hoy en día no se ven actos así, ¿eh? No, y además es que eso de calificar a organizaciones de este tipo, pacifistas totalmente, que se está extendiendo en Europa, calificarlos de terroristas, es que, vamos, se sale de toda lógica, ¿no? Bueno, si a cualquiera que lleve la contra le dicen antisemita, pues bueno. Sí. Pero bueno, yo creo que poco a poco va cayendo la careta, ¿no? de Israel, esa careta que se ha prefabricado
¿no? A través de sus ingentes cantidades de dinero invertidas en propaganda, en comprar medios de comunicación, comprar voluntades, toda la tecnología que tienen de bots y todo esto que 24 horas al día están dando la murga con su propaganda y sus mentiras, pero poco a poco, por lo que sea, eso está cayendo. Y ojalá sea no tan Lo que poco pasa a es que poco. en medio, fíjate, En medio está muriendo claro. mucha gente inocente. Así que nada, nos vamos a despedir con estas noticias, o sea, con esta sensación un poco de que, Pues de que poco a sí, poco se la agradece. gente que puede y que tiene altavoz Exacto. va despertando y va despertando al apoyo a la causa palestina, y esperar que algún día pues estos estén tan absolutamente arrinconados que primero dejen de matar y segundo, poco a poco vayan cediendo las tierras a quien les corresponden, ¿no? Sí, sí. Así que nada, nos despedimos hasta dentro de 2 jueves. Deseamos a la gente que tenga unas felices fiestas, que lo disfruten, pero que a la vez no dejen de estar informados. Sí, exacto. Que es verdad que ahora en verano aprovechan y nos meten ahí en el BOE cosas. Bueno, que- ese también debería ser digno de eso, de Sí, estudiarse. hay que estar al ¿no? loro, no perdamos el hilo de la información. Vale, Bueno, muy pues bien. nada, nos vemos y hasta dentro de 2 jueves. Vale, hasta luego. Crecen poco a poco en un mundo que está loco. Hay quien no crece. Mundo, que te la voz.